Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Seguimos avanzando con el estudio de la lección de cada semana y gracias por formar parte de esta comunidad, de esta familia aquí en las redes sociales. Y pues seguimos como durante todo este trimestre analizando, estudiando el libro de Salmos y extrayendo pues lecciones que son importantes para nuestra vida espiritual. Y bueno, ya estamos en la lección número 10 para el 9 de marzo del año 2024. Y el título de la lección es Lecciones del pasado. El versículo para memorizar se encuentra en Salmos número 78, versículos 3 al 4, y dice allí el texto bíblico: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Mira, realmente cuando nosotros hablamos acerca del pasado, hablando como seres humanos, muchas veces decimos que en este caso pues el recordar es volver a vivir. Muchas veces yo estoy seguro que tú has escuchado esa frase: recordar es volver a vivir. Pero no siempre el pasado es visto de manera positiva. En muchas ocasiones lo que más queremos hacer como seres humanos es olvidar. Sin embargo, la lección de esta semana nos invita a reflexionar justamente en el pasado, en este caso en el pasado del pueblo de Israel, y que de esta manera nosotros aprendamos para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Y realmente entonces vemos que el recordar el pasado es un ejercicio de catarsis, es algo que nos ayuda en este caso a poder entonces saber y valorar lo que sucedió en la historia pasada, para poder aprender las lecciones que tal vez aquellas personas en el pasado no pudieron aprender, no pudieron poner en práctica. Y es que hay un pensador, un filósofo llamado Jorge Ruiz, que menciona lo siguiente: quien olvide su historia está condenada a repetirla. Quien olvide su historia está condenada a repetirla. Y la realidad es esa: si como seres humanos nos olvidamos, ahora trayéndolo al punto de vista teológico, cristiano, si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado, tendemos a cometer los errores que repitieron nuestros antepasados. Por eso la historia sigue teniendo validez, sigue teniendo importancia para nuestros días hoy, porque a través de ella hay lecciones que cada uno de nosotros podemos aprender. Ahora vamos a hablar en la primera parte de la lección acerca de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Realmente Dios es una persona que es fiel. En la naturaleza de Dios la fidelidad forma parte de su carácter. Y el Salmo 36, verso 5 dice lo siguiente: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Mira, la realidad es esta: Dios es fiel. Todo el tiempo Dios es fiel. Pero el problema es el ser humano. Dentro de la naturaleza divina la fidelidad forma parte de los atributos divinos. Claro, al final de cuentas es un atributo que también es transferible al ser humano. El ser humano puede también aprender a ser fiel. Sin embargo, no forma parte de la naturaleza humana el ser fiel a Dios. Y justamente el Salmo número 78, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. La generación pasada del pueblo de Israel no fue una generación que se distinguiera por ser fiel a Dios. Al contrario, por eso justamente el consejo bíblico es que los hijos no repitan los errores que cometieron sus padres, porque la generación de sus padres fue una generación terca e infiel a Dios. Y la invitación que ahora el salmista está haciendo es a que en este caso nosotros coloquemos nuestra confianza en Dios.
Y mira, justamente allí está el problema de la infidelidad de Dios, del ser humano para con Dios. Y tiene que ver con el hecho de que el ser humano no ha aprendido a confiar en Dios. El ser humano no confía en Dios. Y mira, si el ser humano no confía en Dios, eso revela una cosa solamente. Revela el hecho de que no pasamos tiempo con Dios. Así de fácil, así de sencillo, así de claro. Cuando el ser humano no confía en Dios, cuando el ser humano no es capaz de ser fiel a Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de la falta de empleo, a pesar de la enfermedad, a pesar de las pérdidas, cuando el ser humano no es capaz de ser fiel a Dios, incluso a pesar de esas circunstancias, entonces esa situación lo único que trae es revelar verdaderamente la naturaleza y la poca relación que el ser humano tiene con Dios. Es lo único que nos demuestra eso. Y ese es el problema de la infidelidad de Dios, del ser humano para con Dios. Pero realmente Dios siempre es fiel con el ser humano. Y eso tienes tú que grabarlo en tu mente. Tienes que ser consciente de que realmente Dios siempre es fiel para con cada uno de nosotros. Recordar la historia nos conduce ahora a dos direcciones. En primer lugar, según el libro de Salmos, nos conduce a alabar a Dios. ¿Por qué razón? Mira, vamos a leer Salmos 105, versículos del 1 al 5. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Si te das cuenta, el salmista nos está invitando a recordar, a pensar un momento en las maravillas que Dios ha hecho en el pasado. Y es que realmente, como lo dice la escritora Elena G. de White, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios ha actuado en nuestra historia pasada. No tenemos nada que temer si podemos estar seguros de que verdaderamente Dios ha actuado en nuestra vida. Y creo que más de alguno hemos podido percibir de alguna manera las maravillas de Dios. Estoy seguro que muchas veces hemos visto cómo Dios ha trabajado en nuestra vida, cómo Dios ha hecho grandes prodigios, grandes milagros. Y no solamente hemos sido testigos, sino que posiblemente hemos sido protagonistas de esas maravillas, de esos milagros que Dios ha realizado en nuestra vida. Y en este caso, el salmista, el autor del Salmo 105, está en este caso llevando al pueblo, a sus lectores, en un recorrido a través de la historia, retrocediendo en una máquina del tiempo para mostrarles en este caso cómo Dios actuó cuando eran esclavos, cómo Dios actuó cuando eran libres, cómo Dios les hizo promesas y maravillas para llevarles entonces a la tierra prometida. Y mira, el pasado nos ayuda, la historia nos ayuda a poder alabar a Dios, a poder tener entonces un corazón agradecido por todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no es lo único que el pasado, no es la única dirección a la cual el pasado nos lleva. También el pasado o la historia nos puede llevar al arrepentimiento. ¿Cómo es esto posible? Según Salmos 106, versículo 1, dice allí el texto bíblico: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En primer lugar, hay que sentar la base del hecho de que la misericordia de Dios es para siempre, es algo que ha estado desde la eternidad y que estará hasta los últimos momentos de la historia de esta humanidad sobre esta tierra. La misericordia de Dios forma parte del trono de Dios. Pero tomando en cuenta esto, sabiendo que tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, podemos entonces ser llevados al siguiente punto. A lo largo de nuestro recorrido, a lo largo de nuestra vida como seres humanos, cometemos errores. Y el Salmo, allí mismo, el Salmo 106, pero ahora el verso 6 dice lo siguiente: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. El error que cometieron nuestros padres en el pasado, lo cometieron en este caso también los hijos. Y cabe mencionar algo aquí en este punto, y presta mucha atención a esto. Mira, tal vez alguien te ha dicho alguna vez: yo no quiero que cometas los mismos errores que cometí yo. Sin embargo, muchas veces
sin darnos cuenta caemos en el mismo error, seguimos tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? Porque realmente como seres humanos la naturaleza humana es justamente esa, tender a olvidarse de lo que ha sucedido, no aprendemos tan fácilmente de nuestros errores. Pero es justamente allí donde la historia y donde el pasado quiere que quede grabado en nuestra mente, que quede grabado en nuestro corazón, y de esa manera podamos aprender entonces las lecciones valiosas que nuestros antepasados vivieron, las experiencias que ellos vivieron, para que nosotros no cometamos entonces los mismos errores. Y mira, el Salmo 106, verso 47 dice lo siguiente: Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y regózanos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Mira, realmente esto es otro punto importante, porque ver el pasado es lo que nos va a permitir a nosotros como seres humanos experimentar ese arrepentimiento, darnos cuenta de que tal vez la dirección que estamos llevando en nuestra vida no es la correcta, y entonces conducir nuestra vida en esa dirección a la cual Dios desea llevarnos. Realmente la historia tiene ese propósito. Por eso es que Dios nos invita a que podamos recordarla, pero no para repetirla, sino todo lo contrario, para evitar cometer los mismos errores. Entramos a la parte del día miércoles, y el día miércoles nos habla acerca de la parábola de la viña del Señor. Mira, ¿dónde encontramos esta parábola? Ahí, en el libro de Salmos número 80, versículos del 8 al 13. Y mira lo que dice el texto bíblico. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué rompiste su cerca y las vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. En estos versículos encontramos una metáfora que el autor utiliza para, en este caso, aplicarse al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue colocado en la tierra prometida para que fuera prosperado. Y aunque el autor de este salmo no señala los motivos por los cuales Dios permitió que, como dice aquí el salmista, fuera pues su cerca rota, y que en este caso quedara vulnerable y que fuera destruida, aunque el salmista no menciona esos motivos, realmente conocemos que fue porque en este caso el pueblo de Israel se apartó, se alejó de Dios. Sin embargo, mira el llamado que Dios nos hace, y es allí también otro punto importante que nosotros podemos aprender de la historia, y es el hecho de que en este caso Dios constantemente nos está llamando. Dios constantemente quiere que nosotros podamos, a lo largo de la historia, Dios siempre ha estado buscando al ser humano, y lo sigue haciendo incluso hoy en nuestros días. Y especialmente el Salmo 80, en los versículos 3, versículos 7 y verso 14, nos repite una declaración. Y cuando la Biblia te repite 3 veces una declaración, eso quiere decir que es un punto verdaderamente importante. Tómalo en cuenta. Y mira lo que dice allí Salmos 83. Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y ahora se repite también en el verso 7. Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y nuevamente en el verso 14 vuelve a repetirse. Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña. Pero ahora, en el verso 19, nuevamente el autor hace esta declaración. Dice allí: Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hace un llamado el autor de este salmo, y el llamado que le hace a Dios es un llamado a que Dios actúe. Pero ¿cómo va a actuar Dios? En este caso, restaurándonos. Y creo que eso es algo importante, porque la palabra restaurar también puede ser entendida o traducida como volver.
Dios desea que volvamos, y a través de la historia vemos cómo desde el principio, desde Génesis, Dios ha estado llamando al ser humano, y hasta el último momento de la historia de esta humanidad, Dios estará llamando al ser humano, porque Dios desea que volvamos a Él, que seamos restaurados, que podamos entonces experimentar el arrepentimiento real en nuestra vida. Y con esto llegamos a la última parte de este estudio, la parte del día jueves, que lleva como título La supremacía del Señor en la historia. Y creo que esto lo describe muy bien. Cuando se ocupa la palabra supremacía, quiere referirse en este caso a algo que permanece, a algo que domina. ¿Y qué es aquello que domina? El Señor sobre la historia de esta humanidad. Mira, si hay algo que es una realidad, es lo que menciona el Salmo 135, versículos 13 y 14, y dice el texto bíblico: Jehová eterno es tu nombre, tu memoria, Jehová, de generación en generación. Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Si hay alguien que domina la historia de este mundo, si hay alguien que controla todo lo que sucede sobre la tierra, esa persona es Dios. Y eso es algo verdaderamente importante, porque nos demuestra entonces que no hay nada que suceda sobre esta tierra que no lleve en este caso la aprobación, que no lleve en este caso el control de Dios. Todo lo que sucede sobre este mundo lleva en este caso el conocimiento previo de nuestro Dios, y eso es maravilloso porque nos demuestra entonces que realmente todo lo que sucede Dios está al mando. Y mira, aunque a pesar de que muchas veces preferimos colocar nuestra confianza en otras cosas, preferimos confiar nuestra vida, nuestra historia a otras personas o a otros objetos, como el mismo autor del Salmo 135 lo menciona. Él dice a partir del versículo 15 al 18: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Verdaderamente nuestra vida tiene que estar colocada únicamente en las manos de Dios. Solamente en Él podemos confiar nuestra vida, nuestra historia, nuestro futuro también, solamente en Cristo Jesús. Y esa es justamente la invitación que nos hace la lección de esta semana. No solamente nos invita a mirar el pasado como algo, en este caso, que ya quedó allí y que no sirve de nada. No, nos invita a mirarlo para aprender del pasado. Nos invita a mirar nuestro presente, pero sobre todo nos invita a mirar el futuro. ¿Sabes por qué? Porque Dios se enfoca en eso. Dios se enfoca en tu presente y en tu futuro. La historia solamente sirve como punto de referencia para aprender de esas lecciones y de esa manera vivir entonces la vida que Dios desea que tengamos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos aprender esto y de esta manera entonces vivir una vida plena y feliz. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Te queremos dar gracias, Señor, porque nos permite llevar a cabo este repaso. Ojalá que todo lo que se ha comentado pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos aprender del pasado, ponerlo en práctica en nuestro presente y futuro, y así entonces, Señor, poder tener la seguridad de que tú vas al frente de nuestra vida. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, no se olviden de suscribirse a este canal. Muchas gracias por acompañarnos. En la parte de abajo, si aún no te has suscrito, está el botón de suscribirse. A un lado la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Así que muchas gracias y nuevamente que el Señor te bendiga.